Inicio mi presentación, que se enmarca dentro de, tal y como comentaba Isidra, de la jornada sobre situación y perspectivas del mercado asegurador en el año 2021 y en concreto, en mi caso, les voy a hablar del seguro de salud. Les anticipo, tal y como comentaba también Isidra, que si cada año es difícil hacer predicciones, este año, que venimos de un año total y absolutamente atípico, va a resultar todavía más complicado. Lo que sí que parece evidente es que el año 2020 ha sido un año extraordinario que de alguna forma nos va a marcar la evolución del seguro de salud, tanto en el año 2021 como en los próximos años. Entonces, lo que he hecho ha sido estructurar mi ponencia en 3 bloques. En primer lugar, hablaré de la parte más cuantitativa, seguro de salud en cifras. En segundo lugar, he estructurado un bloque que hace referencia al impacto que ha tenido el COVID en el seguro de salud y sus consecuencias. Y por último, abriré un bloque de los retos del seguro de salud con unas conclusiones y reflexiones que compartiré con todos ustedes. Como es habitual en este tipo de jornadas, voy a iniciar mi presentación con un breve recorrido sobre las cifras que han marcado el seguro de salud en el ejercicio 2020 y voy a empezar con una fotografía de los datos más significativos. Primas, asegurados y resultado. Como podrán observar, y en cuanto a volumen de primas, el seguro de salud cerró con 9.388 millones de euros, lo que representó un nada despreciable incremento del 5,07% respecto al año anterior. Los asegurados se situaron en más de 12.800.000 con un incremento del 3,34%. Mencionar que, al igual que en ejercicios anteriores, el crecimiento de primas es siempre superior al del volumen de asegurados. Por lo que respecta a las métricas de gestión y resultado, el seguro de salud acabó con una siniestralidad, un ratio siniestral del 76,48%, significativamente inferior a la del año 2019, unos gastos de explotación del 12,37%, muy similares a los del año anterior, un ratio combinado del 90,04% y un resultado de la cuenta técnica del 11,46%, mejorado respecto al año 2019, básicamente como consecuencia de la mejora del ratio semestral. Si profundizamos un poquito más en el comportamiento de las primas, se consolida esa tendencia creciente de los últimos años, con un crecimiento acumulado desde el año 2010 hasta el año 2020 del 46,78%. En ninguno de los años, como podrán observar, en ninguno de los años observados se aprecia una disminución del volumen de primas, aún no habiendo tomado en el análisis ejercicios en los que todavía está muy presente la profunda crisis que se inició en los años 2007-2008. En lo que respecta a la distribución por modalidades, el conjunto de modalidades de prestación de servicios, que es asistencia sanitaria y reembolso, continúan incrementando su peso dentro del ramo de salud con un total de 9.122 millones de euros, lo que representa aproximadamente más del 97% del conjunto de las primas de salud. Dicho bloque acumula un crecimiento del 5,35%, de lo que se deduce que si el incremento total del ramo es del 5,07%, la modalidad de subsidios es la que nos está lastrando la evolución del ramo, con un encaje de primas que, como ven, es cada vez más residual. Si continuamos con la evolución del ramo de salud, el crecimiento más que satisfactorio, desde luego, de este ramo en este ejercicio 2020 se pone todavía más de manifiesto cuando analizamos el comportamiento del resto de ramos. El conjunto del seguro directo cae en un 8,24%, como pueden apreciar, lastrado fundamentalmente por el ramo de vida, que cae en un 20,66%, frente a un crecimiento del 1,09% del ramo de no vida. Sin embargo, hay que apuntar que el verdadero motor de crecimiento del ramo de no vida es sin duda el ramo de salud,
ya que si lo excluimos del análisis, el crecimiento del resto de no vida cambiaría de signo pasando a un decremento del 0,19%, que lo ven aquí. Entonces, cabe decir que si bien el gap entre el crecimiento de no vida y salud se ha acentuado este año, no es algo nuevo. Si observamos la evolución de ambos ratios de crecimiento desde el año 2007 hasta el año 2020, podemos apreciar que el seguro de salud se sitúa todos y cada uno de los años por encima del crecimiento del conjunto de no vida. Y esto es así incluso en los años más duros de la anterior crisis económica. Posiblemente esto obedezca a los amplios recortes que en su momento ya fueron sometidos el sistema público de salud. Consecuencia de lo anterior, lo que está pasando es que el ramo de salud ha ido ganando cada vez más peso a nivel sectorial, tanto si lo referenciamos al total del negocio como si lo comparamos con el volumen de primas de no vida, con un incremento desde el 2010 hasta el año 2020 de entre 4 y 5 puntos básicos respectivamente. Como pueden observar, respecto al total hemos pasado del 11 al 15,9% y respecto a no vida hemos pasado del 20,1 al 25,3%. Si nos centramos en el segundo bloque, el número de asegurados, y haciendo referencia a los de asistencia sanitaria más reembolso, observamos que en el año 2020 hemos conseguido superar los 11 millones de personas aseguradas, ¿vale? Y presenta una evolución muy positiva con crecimientos sostenibles tanto en primas como en número de asegurados a lo largo de todos estos años. Con lo cual, este incremento que se está produciendo de forma tan sostenible, tanto de primas como de número de asegurados, está claro que no se puede atribuir a un factor puntual o coyuntural, como podríamos pensar que es a consecuencia del COVID, sino que esto ya lleva un histórico pues, acumulado desde los últimos años. Les he marcado aquí el año 2011 porque cuando analicen este gráfico, la verdad es que se cambió la forma, el criterio de contabilizar el número de asegurados desde el año 2011, pues que a partir de ahí se excluyeron a los asegurados pertenecientes a federaciones, clubes, colegios y similares. Por eso yo creo que para analizar un poco la tendencia se tiene que empezar a analizar desde el año 2011 en adelante. Si comparamos y observamos la evolución del volumen de primas imputadas en relación al número de asegurados, en ambos casos para las modalidades también de asistencia sanitaria y de reembolso, es decir, de prestación de servicios, apreciaremos, como era de esperar, que de forma sistemática el incremento del volumen de primas es superior al incremento del número de asegurados. La pregunta yo creo que deberemos hacernos es si ese incremento es suficiente. Y vamos a ver entonces, en consecuencia, cómo se ha comportado la prima media en estos últimos años. De nuevo estamos analizando la prima media de asistencia sanitaria más reembolso para que no se desvirtúe un poco el análisis. Y lo que podemos ver es un incremento muy moderado de la prima media a lo largo de los últimos años, lo que yo creo que nos debe invitar a hacer dos reflexiones. En primer lugar, si analizáramos y comparáramos este incremento con el incremento del IPC sanitario en estos años de análisis, veríamos que de forma acumulada, prácticamente el incremento del IPC sanitario es el doble del incremento de la prima media del seguro de salud. Por otra parte, el gasto público per cápita en salud está muy por encima, que está más o menos en 1.700 euros aproximadamente, de la prima media. Es verdad que hay coberturas que no las ofrece el seguro de salud, como es la farmacia no hospitalaria o como los trasplantes, pero en cualquier caso la diferencia es muy importante. Entonces, yo creo que deberíamos reflexionar qué es lo que nos está permitiendo mantener esta prima media tan baja y analizar si ese modelo de tarificación y duración de los contratos es el más adecuado. En cualquier caso, posteriormente haré una mención especial a este tema.
Por último, y por lo que respecta a los aspectos más cuantitativos, al resultado de la cuenta técnica, si observamos las diferentes componentes de esa cuenta técnica, veremos que los gastos de gestión, como comentaba antes, se mantienen muy estables a lo largo de los últimos años. Aquí se ha analizado desde el año 2017 hasta el 2020, han pasado del 11,56 al 12,37, prácticamente se mantienen. Lo que mejora sustancialmente es en el último año el ratio combinado y el resultado en consecuencia. Y básicamente esta mejora que se ha producido, que sí que es verdad que el ratio siniestral ya venía decreciendo en los últimos años, tenía una ligera tendencia a la baja, pero esta mejora que se ha producido en el año 2020 del resultado obedece única y exclusivamente a la disminución del ratio siniestral. Por último, en este apartado, lo que sí que simplemente quería destacar, he hecho una impresión de los datos que ha facilitado ICEA, todos los datos los he obtenido básicamente de los datos que facilita ICEA. Es que yo creo que ese ratio siniestral y esa cuenta de resultados, esos resultados técnicos que hemos obtenido este año, yo creo que son unos ratios siniestrales calculados de forma muy prudente, porque si ustedes observan la variación de la provisión para prestaciones a lo largo de los últimos años, observarán que en el ejercicio 2020 se ha producido un incremento sustancial. Posiblemente porque las entidades aseguradoras estamos esperando que haya un cierto retraso en la facturación, porque de alguna forma pues estamos esperando equilibrar de alguna forma una siniestralidad que nos pueda venir agravada más adelante. Pues una vez realizado este análisis cuantitativo de lo que ha sido el año 2020, la excepcionalidad de la situación, desde luego, nos obliga a analizar lo que ha acontecido este año y sus consecuencias desde un punto de vista mucho más cualitativo. A mí me ha gustado utilizar este símil más romántico de las olas y la resaca para abrir este segundo punto, que es qué ha pasado, cómo nos ha afectado el COVID-19 y cuáles van a ser sus consecuencias. Está claro que el año 2020 ha sido un año atípico. Muchos hablan de un año perdido. Yo, que soy muchísimo más optimista, me gusta hablar de que es un año de aprendizaje que nos ha permitido aprender muchas cosas. En concreto, nos ha permitido, por un lado, dar visibilidad a la función social del seguro. Yo creo que esto es una asignatura que tenemos pendiente, se está trabajando mucho en ello. Yo creo que este año hemos podido trasladar esa función social que tiene el seguro y el compromiso sectorial con la sociedad y desde diferentes ámbitos. En primer lugar, y para mí la más importante, es dando cobertura a la pandemia sin aplicar las cláusulas de exclusión. Pensemos que prácticamente todas las pólizas del mercado incluían una exclusión en sus condicionados de las pandemias y, sin embargo, hemos decidido cubrir el COVID. Inicialmente se generó una cierta incertidumbre respecto a el impacto que podría representar la cobertura de una pandemia. Sin embargo, yo creo que se ha visto el impacto negativo que podría haber presentado, se ha visto más que compensado con la disminución de siniestralidad, y ya veremos a qué ha obedecido esa disminución de siniestralidad. En cualquier caso, lo que sí creo que es muy importante destacar es que la cobertura que se ha hecho ha sido una cobertura puntual y totalmente excepcional. Todos sabemos que la pandemia no es técnicamente asegurable y para dar una solución estable a futuro y definitiva a las pandemias se deben buscar fórmulas de colaboración pública. Nosotros tenemos el Consorcio de Compensación de Seguros, pues que está justamente especializado en la cobertura de esos riesgos excepcionales y extraordinarios. También hemos podido dar visibilidad a esa función social del seguro, pues a través de iniciativas corporativas e individuales
con aportaciones para dar protección económica a los sanitarios. Acordaros de esas aportaciones para una póliza colectiva que cubría fallecimiento y subsidio de más de 38 millones de euros, a través de donaciones tanto para investigación como para la compra de material y equipamiento sanitario. Al mismo tiempo, nos ha permitido poner en valor el seguro de salud, con un incremento crecientísimo del interés por parte de la población. Como decía, nos ha ayudado, nos ha permitido mejorar los resultados por la disminución de la siniestralidad, como consecuencia, punto 1, del confinamiento y punto 2, del temor de la población a acudir a hospitales y centros sanitarios justamente por el miedo al contagio. Sin embargo, lo que tenemos que pensar es que posiblemente esto sea una antesala de una siniestralidad diferida y agravada, y que posiblemente esto va a repercutir en un endurecimiento de las tarifas de los proveedores sanitarios, que a futuro tendremos que pagar. Por otro lado, la pandemia en este año 2020 nos ha obligado a acelerar la búsqueda de nuevas fórmulas de relacionarnos con el asegurado, con un modelo que coloca al cliente en el centro, empujando a esa transformación digital. Y en todos los aspectos, en la contratación, de forma que la hayan podido realizar de forma telemática en su totalidad, en las gestiones y trámites, ya sean autorizaciones, reembolsos, peticiones de cita online, consulta de recibos, de pólizas, etcétera. En la comunicación, reforzando la atención telefónica, la interactuación en redes sociales e incrementando algo que nos cuesta mucho de forma natural, que es la interacción con el cliente. Y, por supuesto, en la atención sanitaria, potenciando la telemedicina en las diferentes vertientes, tele y videoconsulta, chat médico, receta electrónica. Y yo creo que hay una afirmación que todos coincidirán conmigo, que es que la telemedicina ha venido aquí para quedarse. Nosotros, desde nuestra entidad, lo que pudimos apreciar es que durante el confinamiento y en cada ola posterior se observó un repunte de los servicios digitales que poníamos a disposición de nuestros asegurados, y aunque decae con posterioridad a cada ola, se mantiene siempre en niveles superiores a los observados antes de la pandemia. ¿Qué va a pasar con el año 2021, ese puente hacia la nueva normalidad? Pues va a depender fundamentalmente de cuándo se produzca ese tránsito a la normalidad. Y eso nos va a marcar lo que suceda no solo en este ejercicio 2021, sino también lo va a marcar a sucesivo. Lo que está claro es que toda la pandemia ha provocado una actitud más proactiva hacia la prevención y la protección no solo de uno mismo, sino también de la familia, lo que ha favorecido la contratación del seguro de salud. Sin embargo, esto puede implicar una mayor exigencia por parte del cliente, con propuestas más accesibles y con mayores coberturas. Por otra parte, no podemos olvidar que la crisis económica va a debilitar de alguna forma las rentas de muchas familias. Deberemos ver cómo va a impactar toda esta crisis en la contratación y en el mantenimiento de las pólizas contratadas. De hecho, yo les aporto aquí un análisis, un cuadro de evolución, de crecimiento del seguro de salud. Les he puesto todo el seguro directo, vida, no vida y salud, y les he hecho una comparativa de enero 2020 y enero 2021. Y aquí ya se aprecia en enero 2020 el seguro de salud creció un 5,90%, en enero de 2021 ha crecido un 3,17%. Ya se aprecia una cierta desaceleración de lo que es el crecimiento. Por otro lado, pues cada vez estamos dándonos cuenta de que hay una mayor presión de las tarifas de los proveedores sanitarios, que ya se inició antes de la aparición de la pandemia, pero que se va a intensificar. En primer lugar, para recuperar las pérdidas que han provocado la disminución de la actividad
durante la pandemia, que han provocado una merma de los ingresos, una merma importante de los ingresos de los grupos hospitalarios. Por otro lado, por una mayor concentración, un mayor coste derivado de la pandemia. Todos sabemos que los equipamientos que han tenido que utilizar en todos los centros hospitalarios pues, han sido muchísimo más costosos que antes que cuando no existía. Una concentración hospitalaria en grandes grupos, que eso está provocando esa mayor presión de las tarifas. Y un déficit cada vez más acusado de profesionales sanitarios. Yo no soy médico, pero cuando hablo con mis compañeros médicos dicen que eso se va a producir, que cada vez hay menos. Hablan del baby boom, de muchos de esos profesionales se jubilarán y habrá un gran vacío, aparte de todos los que están yéndose a otros países. Y eso al final pues, puede provocar un incremento de los salarios de esos sanitarios y al final un incremento de presión en las tarifas de los proveedores. Respecto a la siniestralidad, pues parece que a corto plazo, en el año 2021, se está manteniendo una siniestralidad reducida por una menor todavía presencia del asegurado en los centros hospitalarios y asistenciales. A medida que se recupere la normalidad, con toda seguridad va a aparecer una siniestralidad agravada, motivada por la incapacidad de acción que ha provocado la pandemia y que ha derivado en una dificultad para el control adecuado de las enfermedades crónicas, como pueden ser diabetes, hipertensión, la incapacidad de realizar revisiones periódicas, ginecológicas, urológicas, de colon, retraso en el diagnóstico de patologías que se descubren en peores condiciones por la dificultad de acceso a pruebas diagnósticas, ausencia de diagnóstico y tratamiento temprano de patologías agudas, como puede ser el infarto, la peritonitis, retraso en cirugías con agravamiento de la situación general, que genera intervenciones más complicadas y, en consecuencia, más costosas. Las consecuencias o síntomas postergados del COVID, lo que llaman el COVID persistente, las consecuencias psicológicas que también derivará en sintomatología agravado. Consecuencia, lo que se espera es un rebrote importante de la siniestralidad al tener que ser tratadas todas estas patologías de forma añadida a las de nueva aparición. Se produce en consecuencia lo que nosotros hablamos a nivel técnico asegurador de un incremento tanto de la frecuencia como de la severidad. Ya por último, voy a tratar de resumir lo que para mí serían los principales retos a los que se enfrenta el seguro de salud, acompañándolos de una pequeña lista de conclusiones y reflexiones. En primer lugar, yo diría que el seguro de salud es el que ha salido sin duda más reforzado de la pandemia y ha conseguido cumplir con creces el objetivo estratégico de cualquier empresa, que es crecer con rentabilidad y crecer con más rentabilidad que el año anterior. Sin embargo, ¿qué cabe esperar? Por lo que respecta a la evolución de las primas de los asegurados, pues está claro que la crisis económica y sanitaria, el COVID, han evidenciado carencias en el sistema público de salud. La salud se ha convertido desde luego en algo prioritario, lo que incrementa el valor del seguro de salud. Pero las consecuencias económicas de la pandemia, sin duda alguna, van a tener una repercusión negativa en la renta de muchas familias. Con lo cual, cabe esperar que el seguro de salud seguirá creciendo, pero con una cierta desaceleración, tanto en primas como en asegurados. Ya hemos visto la tendencia del mes de enero, que ya es un crecimiento inferior al del año anterior. Nos vamos a encontrar con clientes cada vez más exigentes que quieren y requieren estar cubiertos ante cualquier situación y además en un entorno de una política un entorno de política muy blanda de precios, con un uso cada vez más frecuente de las redes sociales para transmitir el descontento en el caso de que no se cumplieran todas esas expectativas que tienen nuestros clientes.
este sentido, debemos potenciar y fomentar nuestra capacidad de adaptación, crear productos flexibles y personalizados que permitan ir añadiendo o quitando coberturas ante cualquier eventualidad. Deberíamos ir progresando en lo que llamamos la adaptabilidad por edad, uso, costumbres. Desde luego, el uso del dato nos va a ayudar a ofrecer productos cada vez más atractivos para la persona y no para el colectivo. La disminución del uso del seguro durante la pandemia nos ha permitido contener los incrementos de primas que podríamos haber hecho de forma natural en el ejercicio 2021. Sin embargo, yo creo que es muy importante saber transmitir que la sanidad de calidad es muy caro. Cuando estábamos comparando el gasto público en salud versus la prima media de salud, ya veíamos la diferencia, ese gap importante. La sanidad de calidad es cara y debemos saber transmitirlo. Por otra parte, el sistema de tarificación actual dificulta el mantenimiento de las pólizas en edades avanzadas. Yo creo que deberíamos analizar y reflexionar sobre este tema porque esto puede generar un deterioro en la imagen del seguro de salud. Creo que tenemos una asignatura pendiente con nuestra gente mayor que tienen la percepción de abandono cuando más nos necesitan. Deberíamos buscar fórmulas alternativas de tarificación que permitan soluciones personalizadas y la transformación digital, todo lo que es el tema de Big Data, nos debería ayudar a conseguirlo. El alargamiento de la pandemia y la continuación del proceso de concentración de grandes grupos hospitalarios va a incrementar sin ninguna duda la presión sobre las condiciones de los proveedores sanitarios, no solo económicas, sino de control, de selección de centros, de zonas, etcétera, etcétera. Sin embargo, deberíamos pensar que esa consolidación hospitalaria debería permitir a esos grupos una reducción de sus costes y un incremento de su calidad, de la calidad de su oferta, con lo cual, de alguna forma, debería revertirse también en las compañías. Estamos condenados a entendernos y debemos buscar fórmulas de entendimiento. Está claro que la pandemia ha impulsado la transformación digital en la relación con el cliente, en el diseño de productos y tarificación, a través del Big Data, en la forma de prestar la asistencia, la telemedicina. Yo creo que deberíamos ir a un modelo mixto de atención remota y presencial. Ya habían salido algunas noticias que apuntaban de que en el año 2025 más del 70% de las consultas médicas serían a través de videollamada. Yo creo que en todo lo que es transformación digital, tal y como dicen en los colegios, hemos progresado adecuadamente, pero debemos progresar de forma más acelerada en la transformación digital para permitir una mayor flexibilidad y agilidad a la hora de adaptar nuestros productos y requerimientos, por supuesto, de los clientes. Creo que otro de los retos es que deberíamos ir hacia una mayor colaboración pública-privada. Yo creo que este año, durante la pandemia, se ha demostrado de que la colaboración pública-privada es posible y además beneficia a todos. Yo les ponía aquí un gráfico en el que les decía que los asegurados de asistencia sanitaria y reembolso, excluyendo las administraciones públicas, superan ya los 9 millones de personas, lo que significa que prácticamente el 20% de la población española paga 2 veces por la cobertura de salud. Por lo que respecta a administraciones públicas, sector asegurador asegura directamente cerca de 1.800.000 personas, lo que representa un volumen de primas de más de 1.600 millones de euros. Además, el seguro de salud hace frente a más de 6.000 millones de euros en pago de prestaciones del seguro de salud, de los cuales cerca de 4.700 millones de euros corresponden a asegurados con cobertura duplicada, es decir, está aliviando el gasto público. En este sentido, yo creo que deberíamos trabajar por conseguir esa mayor colaboración pública-privada y, en cualquier caso, lo que sí que deberíamos es presionar para mejorar ese tratamiento fiscal,
sea, hoy en día a nivel particular no existe ninguna ventaja para la contratación del seguro de salud. Hace muchos años existía, acuérdense ustedes. Ahora desapareció y no solo eso, sino que el año pasado nos amenazaron con someter a lo que es la provisión sanitaria, someterla a IVA, con lo cual si eso se traslada a los costes y a las tarifas sanitarias, pues es un 21% directamente a las primas de salud. Creo que deberíamos intentar pelear duramente porque se reconociera esa función que hacemos nosotros y que de alguna forma nuestros asegurados también salieran beneficiados de ese ahorro de costes y alivio que se hace a la sanidad pública. Creo que también deberíamos buscar sinergias entre entidades a través de estrategias sectoriales. Y por último, y yo creo que esto ya no es tan a corto plazo, sino que es más a largo plazo, ¿vale? Deberíamos buscar un equilibrio entre un entorno sanitario cada vez más tecnificado, con empleo de medios de diagnóstico y tratamientos muy sofisticados y más demandantes, lo que se traduce básicamente en un incremento de costes por el precio de estos medios, que superan con creces el precio de los métodos convencionales, por la demografía, en la medida que se incrementa la esperanza de vida y la población envejece, se produce una mayor cronificación de las patologías, por el sobrediagnóstico de patologías, que hace que pacientes teóricamente sanos se consideren ahora pacientes con patologías, ¿vale? Al mismo tiempo, deberíamos buscar el equilibrio porque todas estas medios de diagnóstico y tratamiento más sofisticado deberíamos ser capaces de disminuir el gasto por diagnósticos más certeros y precoces, con acciones más sencillas, intervenciones menos invasivas, lo que repercutiría en estancias más cortas y con menos secuelas y menor complicación secundaria, fármacos más efectivos y con menos efectos secundarios, etcétera, etcétera, etcétera. Deberíamos ser capaces de mejorar la experiencia percibida por los pacientes, mejorando los recursos clínicos para poder controlar los costes. Tengo que decir que esta última slide la he tomado de una presentación que hizo un compañero de FIA, que me pareció muy, muy interesante. Para terminar, creo que sobre todo a corto y medio plazo, creo que el seguro de salud tiene un gran recorrido que desde luego nos debería permitir conseguir superar todos los retos y desafíos que se nos ponen por delante. Bien, sin más, quedo a su disposición por si al final de esta jornada quieren hacerme alguna consulta. Muchas gracias y espero que haya resultado de interés.